Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Queridos amigos, ya estamos en la lección 3. Para este sábado la lección se titula Vida o Muerte. Y de una manera bastante significativa el apóstol Pablo trata de mostrarnos algunos asuntos importantes con respecto a la forma como él se identifica con la predicación del Evangelio. Y básicamente, en la lección de esta semana se presentan 3 puntos importantes. El primero es esa mentalidad misionera que nos transmite el apóstol Pablo. No importa si está preso, si está libre, no importa si él está pasando por situaciones difíciles, su principal objetivo es predicar, compartir, dar el mensaje de salvación a todos aquellos que no conocen el Evangelio eterno. La segunda parte importante de la lección es que nos presenta que la muerte es un sueño. Y aunque él a veces dice que el morir es ganancia, está diciendo que vivir o morir es para el beneficio de aquel que conoce a Cristo. Porque la predicación del Evangelio es su objetivo principal. Y si el Señor le concede la vida, comparte el Evangelio. Y si tiene que morir por Cristo, bueno, es lo próximo ver al Señor viniendo por segunda vez. Y la tercera parte importante de esta lección que vamos a ver hoy en día tiene que ver con la unidad del Espíritu. Todos nosotros necesitamos estar unidos para poder compartir y predicar el Evangelio. El apóstol Pablo llama a la iglesia a la unidad. La iglesia de Filipos tiene que mantener ese espíritu de unidad para poder cumplir con la misión que el Señor ha encargado. Así que estos 3 puntos importantes desarrolla la lección de esta semana. Y cada uno de ustedes, mis hermanos, juntamente conmigo, tenemos que comprender que el Señor nos llama. No importa si vamos a sufrir, si vamos a estar vivos o vamos a llegar a morir por Cristo, el Señor nos llama a ser fieles. Nos llama a que esa muerte va a ser solamente un momento, un sueño. Y aunque no seamos conscientes de lo que pasa, nuestro próximo despertar verá a Cristo. Y también mantener la unidad, porque solamente por medio del Espíritu podremos conocer lo que es servir al Señor de todo corazón. Eso es lo que vamos a estudiar en esta semana, así que vamos a repasarlo. Preparémonos para el repaso de la lección. Mis queridos hermanos, estamos ya en la tercera lección. Este año está avanzando rápidamente. Siempre oremos al Señor. Les agradecemos a todos aquellos que están apoyándonos en nuestro canal de YouTube. Aquellos que no se han suscrito, les animamos para que se suscriban y de esta manera también puedan apoyarnos a compartir la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, al final del repaso, nuestro hermano Ezequiel Peña también estará compartiendo el versículo de memoria cantado. Así que allí vamos a deleitarnos con esa alabanza. Y ahora sí, vamos a ir al repaso de la lección para esta semana, la vida o la muerte. Y el texto de memoria está en Filipenses 1:21, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso versículo. El apóstol Pablo aquí nos llama a ver de una manera plena el significado de lo que es entregarse al Señor. Veamos por un momento en nuestra imaginación a alguien que está en esa celda romana, ¿no? Y frente a nosotros vemos a un hombre de edad avanzada con las marcas que han llevado los azotes, ¿no? Cantidad de azotes sobre su espalda, y dicta una carta mientras es vigilado por los soldados romanos en cada uno de sus movimientos. Y este hombre no está escribiendo un testamento de derrota ni una queja amarga contra la injusticia que está viviendo. Al contrario, escribe y allí plasma en aquel documento: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Qué tremendo! ¡Qué valor le da
a la vida, al llamado de Dios. Hoy comenzamos este viaje a través de la lección 3, vida y muerte. Y vamos a sumergirnos un poquito en la mente del apóstol para entender lo que alguien puede ver a través de la muerte, no como un final terrorífico, terrible, sino como una victoria, como un triunfo. Aquí vemos cómo la vida puede llegar a terminar por causa de manos de personas que están comprometidas con darle la contra al propósito divino, porque están guiados por el mal, guiados por Satanás. Vemos que la muerte realmente es algo que va en contra de los planes de Dios. La muerte es el enemigo. La muerte es opuesto a la vida. Y Cristo vino específicamente para destruir el dominio de la muerte. Vino para destruir el dominio que tenía sobre cada uno de los que viven en este mundo por causa de la desobediencia. Vino para destruir al originador de todo esto, que es el diablo. Cristo es la vida. De Él emana la vida. Él es el que nos ha prometido vida eterna. Y Él ha prometido que un día la muerte terminará. La muerte será vencida. Y solamente nos queda confiar y tener esa promesa en nuestro corazón. Ver aquella palabra cumplida, porque nuestra esperanza está puesta en aquel que tiene el poder para restaurar y para sanar y para dar vida. La palabra de Dios nos muestra a un ministro sufriendo, que está forjando el caminar de la predicación a través de un sufrimiento impuesto por el mal. Y para comprender la autoridad de Pablo debemos mirar su currículum de dolor, todo su caminar a través del cual él experimentó persecución, hambre, cárcel, fue apedreado, naufragio y una cantidad de cosas que nos muestran pues que el seguir a Cristo tiene sus consecuencias. Pablo no hablaba de la victoria desde un palacio, sino desde su trinchera. En su segunda carta a los Corintios, él detalla una lista de situaciones que nos dejan sin aliento. 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces fue azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces naufragó. Vivió en peligro en los ríos y en los salteadores, los asaltantes, hasta de su propia raza y de los gentiles. Sin embargo, algo más impactante que sus heridas físicas fue su preocupación por las iglesias. Ese amor por aquellos a quienes había compartido el Evangelio. Ese amor por las iglesias que él mismo había levantado. Y ahora él las mantenía a través de sus cartas, que fueron muchas, ¿verdad? Y que de esta manera él mandaba la palabra, el consejo y aquellas formas de mostrar el amor como un padre a sus hijos. Pablo estaba dispuesto a gastar y a gastarse por el bien de los creyentes. Él no estaba pensando en un beneficio personal. Pablo estaba mostrando su amor desinteresado. Pablo estaba mostrando aquello que había en lo profundo de su corazón, que era un amor puro y genuino. Y de manera paradójica, Elena de White menciona, resalta su paciencia, su ánimo y esa fe que a lo largo de su vida, cuando estuvo encarcelado, manifestó a través de un sermón viviente, continuo, permanente. Una vida de entrega a Dios, de entrega a Jesucristo, dispuesto a sufrir y, si es posible, morir, porque él había encontrado realmente a quien tenía el poder sobre la muerte. Y hay un punto clave que nosotros debemos resaltar. El testimonio más poderoso no se da cuando todo va bien, sino cuando reflejamos a Cristo aún en medio de la injusticia, en medio de los momentos difíciles, cuando las cosas no van bien. Allí es cuando realmente vemos nuestro amor por Dios. ¿Qué clase de testimonio presentamos cuando nosotros somos tratados injustamente?
¿Qué clase de testimonio mostramos cuando en vez de ser tratados bien, somos tratados mal? ¿Cómo reaccionamos? Entonces, allí viene la verdadera manifestación del espíritu cristiano, del espíritu que mora en aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Allí es el momento de mostrar quién realmente es el Hijo de Dios, el fiel representante del Señor. Así que, mis queridos hermanos, van a haber momentos difíciles en el caminar cristiano. Es cierto, van a haber momentos duros, porque ser seguidor de Cristo no es llevarla fácil. Hay un precio que pagar. Pero las promesas del Señor son de que aunque pasemos por momentos difíciles, Él al final entregará la corona de victoria a todos aquellos que hayan triunfado. Ya en el Antiguo Testamento se había dicho que no vamos a tener todo fácil. El Señor a través del Salmo nos dice: aunque andes por valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. ¿Vamos a pasar momentos difíciles? Sí. Ahí, en la época de Daniel, unos jóvenes fueron arrojados al horno de fuego y el Señor los salvó. Y hay muchas experiencias a través de las cuales vemos la mano poderosa de Dios. Y en algunos casos, el Señor ha permitido que algunos de sus hijos, fieles, valientes, vayan al descanso, porque su vida ha sido un testimonio y su muerte lo será aún más. Así que estamos en medio de un gran conflicto. Este conflicto en el cual estamos inmersos. Y Pablo entendía que su encarcelamiento era solo un frente en esta guerra que es mucho más grande. El gran conflicto entre el bien y el mal. La lucha milenaria entre Cristo y Satanás. Esta lucha no se gana con espadas romanas, sino se gana en las mentes, en el campo de la mente. Allí, por medio de armas espirituales. Y la lección de esta semana resalta que las armas más letales en esta guerra son las ideas. Mientras que el enemigo utiliza la crítica, la traición, el miedo y la presión grupal, ¿no? El famoso bullying y esas formas de atacar a las personas para desanimarlas, el cristiano utiliza las armas del amor, la misericordia, la paciencia, la cortesía, ese trato de empatía para atraer a las personas a Dios, a Cristo. Esto es importante. No dejarnos llevar por las cosas que el enemigo pone en nuestro diario vivir, en los medios a través de los cuales nosotros nos relacionamos. Tenemos que tener cuidado. Las redes sociales, no todo lo que viene allí es bueno. Nuestra mente va a ser contaminada y Satanás sabe que a través de las cosas que llegan por los sentidos a nuestra mente va a atacarnos. Y esa guerra va a llevarnos a ser fuertes o débiles. Depende de aquello que entre a nuestra mente, de aquello que alimente nuestra mente. Por eso, la palabra de Dios se convierte en nuestra herramienta más poderosa. La Biblia en nuestras manos, siendo utilizada por el Espíritu Santo, es poderosa para vencer. Pues Dios puede llevar la verdad al corazón cuando el Espíritu Santo impresiona la mente de aquel que estudia la palabra de Dios. Así que, mis queridos hermanos y amigos, no descuidemos. Hemos empezado este año, ya van avanzando unos días. Hagamos nuestro año bíblico. Estudiemos la devoción matinal. Estudiemos los libros de la Biblia para que podamos nosotros identificarnos con los personajes, para que conozcamos más profundamente las doctrinas y las enseñanzas bíblicas que nos edifican. Y de esta manera podamos tener fortaleza espiritual en esta lucha espiritual, en esta lucha milenaria. El Señor nos ha prometido una victoria anticipada. El Señor nos muestra que la victoria es para los valientes, para los que luchan, para los que triunfan. Pablo no luchaba por sus derechos, sino por lo que es justo, por lo que es correcto, por lo que es verdad. Pablo sabía que el enemigo iba a presentar una serie de situaciones
muy engañosas. Pablo ora para que haya un espíritu de verdad. Él sabía que Cristo ya obtuvo la victoria en la cruz. Pablo sabía que la sumisión de la voluntad divina es la única que nos hará verdaderamente libres. Por eso Jesús, cuando estuvo en esta tierra, oró para que el Espíritu Santo viniera, para que el Espíritu sea nuestro consolador, pero también para que sea nuestro ayudador, para que nos ayude y soporte en los momentos difíciles. Y ahora el apóstol Pablo deja a nuestros hermanos allá en Filipos ese consejo, esa enseñanza de que dentro de una batalla espiritual hay que cuidar nuestra mente. Hay que tener la palabra de Dios en nuestras manos constantemente. Es nuestra espada de dos filos. Es nuestra bebida espiritual, nuestra comida espiritual. Y también es la que nos protege contra las enseñanzas del maligno. Porque la victoria está asegurada. La victoria nos la otorga Cristo porque Él ya triunfó, Él ya venció. Mis queridos hermanos, todo esto va a tener su final, y el final será la victoria, porque Cristo va a venir triunfante en gloria y majestad. Algunos quedarán en el camino, muchos descansarán, y ellos que están descansando serán resucitados para vida eterna. Por eso la lección nos dice que este misterio de la muerte es solamente un sueño, es dormir en Cristo. Es una experiencia temporal. Una persona que muere, en el momento que muere, cierra sus ojos, se acabó todo. Lo próximo que verá será la venida de Cristo, si es que esta persona entregó su vida a Jesús y va a ser salvo. Si no, tendrá que esperar hasta después del milenio. Así que llegamos al punto que a menudo también genera confusión. Cuando Pablo dice ser desatado y estar con Cristo es mucho mejor. ¿Qué podemos pensar? ¿Es mucho mejor estar con Cristo? ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Hay muchos teólogos que han entendido que cuando Pablo murió, inmediatamente iba a estar con Cristo en el cielo. Pero esto no es realmente lo que quiso decir Pablo, porque ya en otras oportunidades había dicho acerca de la resurrección. Ya les escribió a los Corintios, ¿no? Que una vez que uno resucita con un cuerpo nuevo, restaurado, purificado. Entonces, el día de la resurrección es el día cuando uno recién se levanta de la muerte. No cuando uno muere, se va inmediatamente al cielo. No. Es vital entender, según la Biblia, que los muertos nada saben. Descansan en la tumba como un sueño profundo hasta que Jesús los despierte el día de la resurrección. Y esta es una enseñanza bíblica. Ya desde el Antiguo Testamento habían puntos claros que mostraban el día de la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive y me levantará aquel día. Ya en el Nuevo Testamento se nos presenta de una manera más clara que la muerte es un sueño y que Jesús es el que dará la vida el día cuando Él venga. Pensemos en Lázaro. Si él hubiera disfrutado del paraíso en esos 4 días que estuvo muerto, entonces no hubiese sentido gozo estar nuevamente en esta tierra, porque ya disfrutó algo mucho mejor que esto. Por esta razón, cuando él lo levantan de la muerte, cuando él sale de la tumba, es porque estuvo dormido, estuvo descansando esos días. La expresión de Pablo cuando dice la muerte es ganancia es en 2 sentidos. Primero, porque su muerte por la fe sería un testimonio persuasivo y poderoso para el Evangelio. Él iba a predicar aún con su obra después de muerto, con su testimonio, porque las obras que uno hace quedan, aunque uno vaya al descanso. Y segundo, porque en el momento en que cerrara sus ojos al morir, lo siguiente que vería, ¿no?, en lo que apenas pareciera ser un segundo entre que muere y abre los ojos, porque no hay ningún espacio de conciencia entre la muerte y la resurrección,
Lo próximo sería ver el regreso de Cristo para llevar a su pueblo al cielo. Por esto Pablo se encuentra en un dilema. Deseaba descansar para estar finalmente con su Señor, pero sabía que era más necesario para las iglesias que él permaneciera en la carne, para seguir fortaleciéndolas, para seguir predicándolas, para seguir ayudándoles. Un dilema. Si me voy a descansar, voy a morir, voy a dormir hasta que Cristo venga. Y eso para mí ya es ganancia. Pero si estoy vivo, entonces tengo la oportunidad de seguir predicando, de seguir ayudando, fortaleciendo a las iglesias del Señor, porque necesitan ser fortalecidas, necesitan ser alimentadas. Y él era consciente de esto, pero también sabía que el enemigo quería destruirlo. Sabía que el enemigo quería darle de baja. Y mis queridos amigos, Dios está al control de todas las cosas. Él permitió que pasara por todas esas dificultades porque él tenía una misión que cumplir. Y una vez que la cumpliera, ya podría ir al descanso, porque luego tenía su galardón preparado para el día cuando Cristo iba a venir por segunda vez. Así que llegamos al cierre de la lección de esta semana, cuando nos muestra que somos ciudadanos durante nuestra vida de un pueblo que pertenece a Dios, pero que este pueblo debe mantener un espíritu de unidad. Así que nos llama a ser ciudadanos del cielo y mantener la unidad. Finalmente, cuando este llamado a la unidad se realiza, utiliza la palabra griega politeomai, que significa vivir como ciudadanos del reino celestial. Y este vivir como ciudadanos del reino celestial implica, pues, lo que Jesús predicó en el monte, en el Sermón del Monte, ¿no? Vivir como pacificadores, con humildad, misericordiosos, vivir con todas esas leyes que Jesús presentó, unas leyes ampliadas, unas leyes en donde muestra una segunda milla, esas leyes que muestran que debemos no solamente vivir de acuerdo con el espíritu de la ley, sino también con ese espíritu que lleva a vivir con un pensamiento puro, con un corazón limpio y con acciones que vienen de una aceptación de Jesús como nuestro Señor. El Ellen G. White también se refirió a quienes aman al mundo y sus ganancias más que a Dios o a la verdad. Y ella resalta de que aquellos que aman al mundo pues tendrán su merecido, quedarán en este mundo. La desunión en la iglesia a menudo produce orgullo y ambición mundanal. Por eso Cristo oró por la unidad de la iglesia. En Juan 17 Jesús dijo: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, pero que mantengan la unidad. El Espíritu de Cristo mantiene la unidad. Tenemos que orar por el Espíritu de Cristo, más de ese Espíritu. Si permanecemos unidos en la verdad de la palabra, Satanás no tendrá poder, no podrá intimidarnos. Satanás se verá vencido. El sufrimiento puede ser nuestro destino en este mundo caído, pero recordemos a Job, recordemos que él sabía en quién había creído. Y es infinitamente mejor sufrir por Cristo que por cualquier otra razón que no sea Cristo. Porque Cristo realmente es la razón de ser de nuestra vida. Imagínense que la vida de fe es como un gran edificio en construcción. El orgullo y la desunión son como grietas en los cimientos que amenazan con derribar la estructura ante una primera tormenta, en un temblor o terremoto. Sin embargo, cuando nosotros nos unimos unos a otros en unidad y en verdad, formamos una fortaleza inexpugnable. Creamos una base sólida. Pablo, incluso desde su celda, era una piedra angular para ese edificio. Pablo nos muestra que nosotros vamos a seguir edificando sobre el fundamento que es Cristo, pero cada uno de nosotros tiene que ser una piedra fundamental, aunque sea pequeña, pero que sea firme. Hoy se nos invita a mirar a Jesús en la cruz como la máxima expresión del amor del Padre por cada uno de nosotros, y nos invita a confiar en Él,
en quien hemos creído, porque Él es capaz de salvar hasta lo sumo. Él es capaz de dar vida eterna. Él es capaz de resucitar a los muertos. Para Él no hay nada imposible. La oración de Jesús en Juan 17 destaca la verdad de la palabra de Dios como una de las claves importantes para la unidad y de la cual nosotros debemos aferrarnos hoy en día. Aferrarnos a esa palabra, a esas promesas. Que nuestra esperanza sea una esperanza firme en las promesas de Dios. Ahora estamos llamados a resistir, a perseverar. También el Señor nos llama a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y también debemos mantenernos firmes cada día llevando nuestra cruz para que un día sea cambiada por una corona eterna. Y mientras tanto debemos trabajar en esta tierra, firmes, revestidos por la armadura de Dios, llevando el Evangelio eterno, llevando la palabra de paz y de amor, y que aquellas personas que no conocen a Cristo, que no han conocido al Señor y que todavía no han aceptado la salvación que viene del Espíritu Santo, puedan recibirle, puedan ser tocados y transformados. Esta es la misión, vivir y morir. Vivir con Cristo o morir por los pecados. Aceptemos la vida, aceptemos a Cristo, aceptemos el Salvador, porque la vida es la esperanza para todo aquel que tiene a Cristo. Que el Señor nos bendiga y que podamos prepararnos cada día para estar con Él muy pronto. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.